Mientras los cimientos de una nueva mansión se levantan sobre tierras marcadas por un pasado que aún respira. Entre el eco de los martillos y el rugido del mar, una mujer observa en silencio y guarda un secreto capaz de derrumbar todo lo que el poder construyó. Scarlett Davenport, heredera de una memoria olvidada, está a punto de enfrentarse al hombre que levantó su fortuna sobre las ruinas de su nombre. Un amor imposible, un juicio moral y una verdad que ningún oro podrá silenciar. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia y dime, ¿hasta dónde crees que una mujer puede llegar cuando la justicia y el corazón se convierten en uno solo? Newport, Rhode Island, verano de 1894. El mar golpeaba suavemente las rocas de la costa con un ritmo pausado, casi solemne, mientras el sol del mediodía acariciaba con su luz dorada los jardines en formación de la mansión más reciente y comentada de la región, la futura residencia del magnate Henry Cavendel. Aquella mole de piedra clara, con columnas de mármol importado y ventanales aún sin terminar, se alzaba como un símbolo del nuevo poder, de la riqueza que no nacía de apellidos antiguos, sino de fábricas, barcos mercantes y contratos sin alma. A escasos metros del límite de la propiedad, sobre una loma discreta, se erguía una cabaña de madera envejecida por el salitre y los años. Sus tejas, desiguales, parecían resistir la brisa marina con la misma dignidad con que su dueña resistía al mundo que la había olvidado. Scarlett Davenport, de cabello recogido con sencillez y vestido de muselina clara, cosía en silencio junto a la ventana. Sus manos, aunque finas, mostraban la firmeza de quien ha trabajado sin descanso. Una canasta con hilos, agujas y pañuelos bordados descansaba a sus pies mientras su mirada, de un verde antiguo, se posaba cada tanto en la silueta creciente de la mansión. La construcción avanzaba con rapidez. Escuchaba el golpe constante de los martillos, las órdenes gritadas por capataces uniformados, el rodar de las carretas cargadas de piedra y cristal. Había aprendido a identificar los distintos ruidos, el de las vigas que se colocaban, el de los candelabros que se alzaban, el de los cimientos que se hundían. Cada sonido era una herida que no sangraba, pero dolía. Aquellas tierras, donde ahora se trazaban fuentes, invernaderos y salones de baile, habían sido suyas. No de palabra, sino de derecho. Su padre, el senador Charles Davenport, había adquirido la propiedad 3 décadas atrás, antes de que la desgracia cayera sobre ellos como una tormenta sin aviso. Una venta forzada, provocada por presiones políticas, rumores sembrados en la prensa y contratos opacos, había permitido que parte de esas tierras pasaran a manos de empresarios ambiciosos. Uno de ellos, joven en aquel entonces, había hecho una oferta simbólica, aceptada por el banco sin consultar a la familia. Aquel joven era Henry Cavendel. El nombre le resultaba tan áspero como los muros que ahora observaba desde la distancia. Nunca lo había visto de cerca, pero lo conocía bien. Había leído cada línea publicada en los diarios, cada artículo que lo celebraba como un prodigio de la industria naviera, cada retrato que lo mostraba junto a herederas de Nueva York o damas de Boston. Su mirada en todas aquellas imágenes era la de un hombre que no pedía permiso para nada, y no lo había pedido tampoco para construir sobre lo que alguna vez fue su hogar. Scarlett no se consumía en rencores inútiles. No era esa su forma de existir. Lo que habitaba en ella no era rabia, sino una memoria que no olvidaba. Guardaba aún las cartas de su padre, los planos de la propiedad, las fotografías desvaídas de los veranos en que el césped llegaba hasta el acantilado y las flores crecían sin jardines diseñados. Entre esos papeles, cuidadosamente ordenados en un cajón de madera, había una escritura original, con sello notarial, fechada el 12 de agosto de 1871. Su nombre estaba ahí,
Y eso bastaba. Un día antes, mientras clasificaba documentos antiguos para un bordado con iniciales, sus dedos tropezaron con aquel sobre grueso, olvidado detrás de un libro de leyes. Al abrirlo, encontró la escritura. No era una copia, sino el documento legítimo. El corazón le golpeó el pecho con violencia, pero su rostro no se alteró. Se limitó a respirar hondo, cerrar el sobre y colocarlo dentro de una caja de hojalata, donde guardaba cosas que nadie debía ver. Podría haberse presentado de inmediato ante un abogado. Podría haber reclamado su herencia sin más demora, pero no lo hizo, no aún. Desde la ventana volvió a observar cómo colocaban las rejas de hierro forjado en la entrada principal. El portón se abría con el crujir de los metales nuevos, como si anunciara la entrada de un tiempo sin raíces. Cavendel pensó, había construido demasiado alto, demasiado pronto, y sobre un terreno que no le pertenecía del todo. Quizás la vida le enseñaría que no todo se compra. Quizás la justicia aún podía hablar en voz baja, pero firme. El reloj de pared dio las 4. Scarlett se puso de pie y colocó con delicadeza su labor sobre la mesa. Caminó hasta una pequeña repisa y encendió la lámpara de aceite. Afuera, el viento había comenzado a soplar con más fuerza, agitando las cortinas del ventanal. El mar, lejano, parecía murmurar una advertencia. Antes de cerrar las ventanas, volvió a mirar la mansión. Aún sin terminar, ya lanzaba destellos de vanidad sobre el horizonte. Ella alzó una ceja apenas. El silencio fue su único comentario. Luego, cerró la contraventana con firmeza, apagó la vela con los dedos y se retiró a su habitación. Había mucho que bordar, mucho que preparar, y todo el tiempo del mundo para esperar. La brisa marina traía consigo el rumor de violines lejanos, mezclado con el tintinear de copas de cristal y las risas altivas de una sociedad que celebraba el esplendor de sí misma. Era la primera vez que las puertas de la aún inconclusa mansión Cavendel se abrían al público selecto de Newport, y nadie quería quedarse fuera. Aunque los muros todavía olían a cal y a madera recién pulida, Henry Cavendel había decidido organizar una recepción de verano, no para inaugurar oficialmente su residencia, sino para marcar su territorio social ante los ojos más exigentes de la élite costera. La tarde caía lentamente sobre los jardines, dorando las copas de los árboles y haciendo brillar los ventanales que se extendían como espejos a lo largo del salón principal. Carros elegantes comenzaron a llegar en fila, arrastrados por caballos oscuros y conducidos por cocheros uniformados. Damas vestidas con sedas francesas, encajes traídos de Viena y abanicos de marfil descendían con movimientos calculados, saludando con leves inclinaciones de cabeza. Caballeros con levitas azules y grises se estrechaban las manos con discretos apretones cargados de negocios no dichos. Entre ellos, Henry Cavendel se desplazaba como un anfitrión silencioso, saludando sin necesidad de sonreír. Su sola presencia bastaba para imponer respeto. Vestía un frac de lana inglesa, corte perfecto, con chaleco de seda azul noche y una rosa blanca en el ojal. Llevaba el cabello ligeramente ondulado peinado hacia atrás, y en su mano derecha descansaba su bastón de ébano con empuñadura de plata, más símbolo de poder que de necesidad. Su rostro permanecía severo, atento, aunque sus ojos recorrían con rapidez a cada uno de los recién llegados, como si evaluara acciones invisibles en una bolsa de valores social. En un rincón discreto, cerca de la cocina, una figura femenina observaba la escena desde la penumbra. Scarlett Davenport, envuelta en un delantal liso y un vestido oscuro sin adornos, llevaba una bandeja de copas vacías que recogía con diligencia de las manos de los invitados. No estaba allí como dama, sino como parte del personal temporal contratado para la velada. Una costurera amiga que colaboraba ocasionalmente con los proveedores de servicio de la mansión, le había ofrecido aquella oportunidad.
No era el dinero lo que motivaba a Scarlett, sino el silencio, un silencio que, en aquella noche de luces y máscaras, le permitiría mirar de cerca los rostros que una vez se apartaron del suyo. Se movía con una gracia contenida, sin inclinar la cabeza, sin permitir que sus ojos revelaran el torbellino que rugía en su interior. Llevaba el cabello recogido bajo una cofia sencilla y las mangas remangadas hasta el codo. Su cuerpo parecía deslizarse entre los asistentes como una sombra invisible, y sin embargo no había mirada que no sintiera su presencia sin saber por qué. En cierto momento, mientras recogía una copa olvidada sobre una mesa lateral, escuchó una voz femenina que murmuraba, creyendo hablar con sutileza. «¿Quién la dejó entrar?», dijo una joven de vestido color lavanda, abanico de encaje y sonrisa venenosa. ¿No es ella la hija del senador arruinado, la que vivía en la cabaña? ¿Cómo se llama? ¿Scarlett? Davenport, susurró otra con desprecio. Pensé que había desaparecido. ¡Qué tragedia cuando la nobleza se descompone! Scarlett no se inmutó. Recogió la copa con pulso firme y se retiró con la frente alta, como si la malicia no lograra atravesar la armadura de su silencio. Sabía que cada palabra dicha en aquellas fiestas valía más que una moneda, y que el escándalo de su apellido aún vivía en los salones donde se jugaban las reputaciones. Henry, por su parte, cruzaba el salón con paso lento. Saludaba a senadores, inversores y damas casaderas que reían con una dulzura artificial al mencionar sus barcos, sus contratos o sus supuestas intenciones de matrimonio. Había en él una impaciencia que no lograba ocultar. Su mente vagaba, desinteresada, hasta que sus ojos se detuvieron en una figura que no encajaba en el decorado de lujo y superficialidad. Era ella. No la reconoció de inmediato. Solo supo que algo en su presencia le resultaba extraño. No era belleza lo que lo detuvo, aunque la tenía. Era otra cosa, una serenidad altiva, una forma de moverse como si supiera algo que nadie más comprendía. La observó con atención, mientras ella recogía un plato y desaparecía por una puerta lateral. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la voz de uno de sus socios. «Cavendel, ¿has considerado ya la propuesta para expandir el muelle? Con el nuevo permiso del Estado, podrías duplicar los ingresos de carga en menos de 6 meses». Henry asintió sin mirar al hombre. El rostro de la sirvienta persistía en su memoria como una mancha en un cuadro, una imperfección que lo obligaba a mirar 2 veces. Decidió caminar hasta la galería trasera, desde donde se veía el mar. Allí, el murmullo de los invitados se mezclaba con la brisa nocturna y el resplandor de las lámparas de aceite. Se quedó solo por un instante. Luego, una voz grave y pausada lo llamó desde la penumbra. «¿Todo en orden, Cavendel?». Era el juez Augustus Holland, amigo de su difunto padre y figura respetada en la región. El juez sostenía un vaso de coñac y una mirada afilada. «Todo en su sitio, como siempre», respondió Henry, aunque no con firmeza. «No siempre lo está», replicó Holland con un tono ambiguo. «A veces, lo que parece sólido tiembla cuando alguien recuerda demasiado bien». Henry frunció el ceño. No respondió. Se excusó y regresó al salón. A lo lejos, en la cocina, Scarlett depositaba su última bandeja sobre la mesa de servicio. Sus dedos estaban fríos y su respiración era lenta. Había pasado toda la noche observando los detalles, las conversaciones fingidas, los elogios huecos, las sonrisas forzadas. Nada había cambiado en ese mundo que alguna vez la expulsó con elegante crueldad. Cuando todos los invitados comenzaron a retirarse y las luces se atenuaron, Scarlett regresó al salón ya casi vacío. Los ecos de la música aún flotaban en el aire como espectros cansados. Caminó con paso lento por el centro del salón, ahora cubierto de copas vacías y pétalos caídos. Se detuvo frente al gran ventanal que daba al jardín, donde la luna plateaba la hierba y las fuentes callaban.
Cerró los ojos por un momento y con una voz apenas audible dejó escapar una promesa cargada de algo más que memoria. Algún día, susurró, la verdad resonará más fuerte que los violines. Y se alejó en silencio, con el alma erguida, como si la noche no pudiera alcanzarla. El amanecer en Newport llegó envuelto en una neblina suave que cubría el mar como un velo de seda. Las gaviotas apenas se atrevían a romper el silencio de la costa, y el aire, cargado de sal, se colaba entre los ventanales de la cabaña donde Scarlett Davenport despertaba cada día. En el interior, todo conservaba un orden casi ritual. Las cortinas de lino cuidadosamente recogidas, las flores secas sobre la mesa, los libros heredados de su padre apilados en un rincón. Aquel lugar, modesto y silencioso, era lo único que quedaba de un pasado que el mundo había preferido olvidar. Scarlett se levantó despacio, ajustó el chal sobre sus hombros y caminó hacia la mesa donde la caja de hojalata permanecía cerrada. Dentro de ella, entre cartas amarillentas y sellos antiguos, descansaba la escritura que había encontrado días atrás. Aún recordaba el temblor de sus dedos cuando la vio por primera vez, con el nombre de su padre escrito con la elegancia de una caligrafía desaparecida. A su mente volvieron los días en que el apellido Davenport era sinónimo de respeto, cuando su padre era un hombre de palabra y honor, y ella una niña que soñaba con aprender latín en el despacho donde él revisaba documentos y hablaba de política con voz grave y templada. Charles Davenport había sido senador del Estado, un hombre íntegro que creía en el progreso y en el deber moral de quienes gobernaban. Su esposa, Evelyn, provenía de una familia de tradición antigua, pero sin fortuna. Juntos formaban un matrimonio respetado, símbolo de una generación que confiaba en la ley y en la decencia. Sin embargo, aquel mundo comenzó a resquebrajarse cuando la ambición de otros hombres empezó a corroer las bases de la política local. Entre esos hombres figuraba un joven empresario de rostro impecable y verbo seductor, Henry Cavendell. En aquel entonces, Cavendell no era aún el magnate que dominaba los puertos y los muelles. Era un hombre de 30 años con más sueños que escrúpulos, recién llegado de Boston, donde había heredado una pequeña compañía naviera en apuros. Su fortuna comenzó a crecer cuando consiguió contratos ventajosos con el gobierno estatal, contratos que pasaron misteriosamente por las manos del Comité Económico del Senado, el mismo que presidía Charles Davenport. Aunque nunca se probó nada ilegal, los rumores empezaron a correr como fuego entre las mansiones de Newport. Se decía que Davenport había vendido tierras estatales a precio de miseria, beneficiando a jóvenes inversores, entre los que figuraba Cavendell. Scarlett tenía 16 años cuando el escándalo estalló. Recordaba con claridad la mañana en que los periódicos publicaron los titulares infames: «Corrupción y traición, el senador Davenport bajo sospecha». La casa, que hasta entonces rebosaba de visitas y atenciones, se convirtió en un lugar desierto. Los criados fueron despedidos, los acreedores llegaron uno tras otro, y su madre, enferma de vergüenza, dejó de salir de su habitación. Scarlett no comprendía entonces los mecanismos de la injusticia, pero sí reconoció el dolor en los ojos de su padre, un dolor que ninguna absolución posterior logró borrar. Una noche lo encontró solo en el despacho, frente al fuego apagado, con una carta en la mano. La había firmado Henry Cavendell. En ella le agradecía su colaboración en la adquisición de los terrenos del acantilado y le ofrecía apoyo financiero en medio de la crisis. Aquella carta, que pretendía sonar amistosa, era la prueba de una humillación. Charles la había guardado sin responderla. Días después, renunció a su cargo y vendió las propiedades que aún poseía para pagar las deudas del Estado. Un mes más tarde, su corazón no resistió. Murió en silencio.
con la serenidad de los hombres inocentes y la tristeza de los vencidos. Desde entonces, Scarlett vivió con el peso de un apellido manchado. Los conocidos dejaron de saludarla en la calle. Las damas que antes la invitaban a sus tertulias fingían no verla. Los bancos cerraron sus puertas. Y Henry Cavendel, beneficiado con las tierras que habían pertenecido a los Davenport, levantó sobre ellas los primeros cimientos de su fortuna. Ahora, casi 14 años después, Scarlett sostenía la escritura original que demostraba que aquella transacción había sido irregular. Los sellos notariales, los testigos y las firmas eran indiscutibles. La propiedad del terreno nunca se transfirió de forma legítima. Su padre había sido despojado por un acto de manipulación y silencio. En la penumbra de la mañana, Scarlett acarició el papel con un gesto pausado, como si tocara la última huella de la voz de su padre. Decidió que no podía enfrentar aquello sola. Tomó su abrigo de lana y salió hacia la ciudad. Las calles de Newport comenzaban a despertar con el sonido de los carruajes y los pregoneros. El aire olía a pan recién horneado y a bruma marina. Caminó hasta la pequeña oficina donde trabajaba su primo, Thomas Davenport, un joven estudiante de Derecho que colaboraba con un bufete local. Thomas era hijo del hermano menor de su padre, y aunque no compartía la posición que los Davenport habían tenido antaño, conservaba algo de su espíritu, nobleza, disciplina y una fidelidad que nada había podido comprar. Cuando Scarlett entró, Thomas levantó la vista del escritorio. Tenía 23 años, rostro delgado y una expresión amable que contrastaba con el desorden de papeles y libros que lo rodeaban. «Scarlett, no esperaba verte tan temprano», dijo, poniéndose de pie. «¿Ha pasado algo?». Ella no respondió al instante. Cerró la puerta y sacó del bolso el sobre amarillo. Lo colocó sobre la mesa con cuidado. Thomas lo miró curioso y lo abrió con delicadeza. Sus ojos se movieron de un lado a otro del documento, incrédulos. Esto no puede ser», murmuró. «Es la escritura original. ¿Dónde la encontraste?» «Entre los papeles de mi padre», respondió Scarlett con voz baja. «Estaba escondida detrás de un libro de leyes. Nadie la vio, nadie la buscó. Tal vez él la guardó esperando el momento de revelarla, o tal vez sabía que nadie querría escuchar la verdad». Thomas guardó silencio unos segundos. El sonido de las plumas y los relojes en la oficina parecía detenerse. «Scarlett, si esto es auténtico», dijo al fin, «significa que los terrenos del acantilado nunca fueron vendidos legalmente. El traspaso fue una farsa. Cavendel construyó su mansión sobre una propiedad que no le pertenece». Ella lo miró con una serenidad que ocultaba su agitación interior. «Lo sé, pero enfrentarlo será difícil», continuó él con cautela. «No solo es poderoso, tiene amigos en todas partes, jueces, banqueros, senadores, tiene la prensa a su favor. Si te atreves a desafiarlo, te expondrás al escarnio público». Scarlett apoyó ambas manos sobre el escritorio y lo observó con firmeza. «¿Qué es peor, Thomas? ¿El silencio o la humillación? Mi padre murió con la verdad en el pecho. No pienso morir con la mentira en los labios». Thomas la contempló en silencio. Había en ella una calma que imponía respeto. No era la furia de la juventud ni el deseo de venganza, sino una dignidad que no admitía negociación. «Déjame estudiar el documento», dijo al fin. «Necesito confirmar los registros en la oficina de tierras. Si todo es legítimo, tendremos una causa sólida. Pero debes prometerme prudencia. No hables con nadie, ni una palabra sobre esto». Scarlett asintió. Tomó el sobre, lo guardó nuevamente y se despidió con un gesto afectuoso. Cuando salió a la calle, el cielo comenzaba a despejarse. El sol del mediodía se reflejaba sobre los tejados y las campanas de la iglesia repicaban en la distancia. Caminó sin prisa hasta la costa, donde la brisa levantaba sus cabellos sueltos. A lo lejos, sobre la colina,
La mansión Cavendel se alzaba majestuosa y altiva, con sus torres blancas brillando bajo el cielo azul. Scarlett se detuvo y la observó con detenimiento. Era un edificio imponente, símbolo de la ambición que había devorado los sueños de muchos, pero bajo sus cimientos dormía la verdad, intacta, esperando el momento justo para despertar. El sonido del martillo de los obreros le llegó como un eco, golpeando el aire con cadencia rítmica. Cada golpe parecía marcar el paso del tiempo hacia algo inevitable. Ella sintió el viento frío en el rostro y sonrió apenas. «Dejemos que termine su obra», dijo en voz baja. «Será más bello cuando caiga». Luego se alejó por el sendero que conducía de nuevo a su cabaña, con el corazón firme y la determinación escrita en la mirada, mientras el mar rugía detrás de ella como un juramento antiguo que pronto encontraría voz. El cielo de Newport amaneció despejado aquella mañana de sábado. El sol resplandecía con una tibieza amable sobre los jardines recién regados de la mansión Cavendel, y una brisa salina llegaba del mar, moviendo levemente las cortinas de lino de las galerías. Los sirvientes iban y venían con discreción, puliendo la plata, ordenando flores en jarrones de cristal y ajustando los detalles del almuerzo que, por orden del propietario, debía ser sencillo, pero impecable. Henry Cavendel había dado instrucciones personales. No debía tratarse de una recepción formal, sino de un encuentro íntimo, de cortesía. Sin embargo, cada elemento era supervisado con una meticulosidad que no dejaba margen al descuido. En el comedor del ala este, los tonos marfil de las paredes combinaban con las molduras doradas del artesonado. Sobre la mesa ovalada de caoba reposaban platos de porcelana francesa, copas talladas con iniciales grabadas y un arreglo de lirios blancos que contrastaban con el mantel de encaje importado. El reloj marcaba las 12:30 cuando el mayordomo anunció la llegada de la invitada. Scarlett Davenport subió los escalones de mármol con paso firme. Llevaba un vestido gris perla de lino fino, sin adornos ni encajes, con mangas largas y cuello alto abotonado. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sujeto con una peineta de madreperla. A simple vista, no destacaba entre las damas de sociedad que frecuentaban la casa. Sin embargo, había en ella una elegancia silenciosa, una forma de caminar y de mirar que descolocaba a quienes la creían frágil o invisible. Henry la recibió en el vestíbulo con un leve gesto de la cabeza. Vestía un traje de lino marfil, camisa almidonada y chaleco verde musgo. En su ojal, como era habitual, una flor blanca. Sus ojos grises la examinaron con cuidado, sin disimular del todo su sorpresa. No esperaba que aceptara la invitación, ni mucho menos que llegara con ese aire de serenidad contenida. «Señorita Scarlett», dijo con cortesía medida, «agradezco que haya aceptado compartir este almuerzo conmigo». «Señor Cavendel», respondió ella con una inclinación de cabeza, «agradezco la invitación». El silencio se extendió por un instante breve, pero tenso. Luego, Henry ofreció su brazo. Ella lo tomó apenas con la punta de los dedos y caminaron juntos hacia el comedor. Durante los primeros minutos, la conversación se mantuvo dentro de los márgenes del protocolo. Hablaron del clima, de la música que solía oírse en Newport durante el verano, de los cambios que la ciudad había vivido en los últimos años. Scarlett respondía con frases breves pero nunca vacías. Sus palabras eran medidas, su tono pausado. No mostraba ansiedad ni sumisión, y su mirada se mantenía serena, incluso cuando Henry intentaba conducir la charla hacia temas más personales. «Me han dicho que vive usted cerca de aquí, en la cabaña junto al acantilado», comentó él tomando un sorbo de vino. «Así es, pertenece a mi familia desde hace décadas». «¿Desde antes de la venta de estas tierras?», preguntó Henry con un gesto inocente, aunque sus ojos revelaban otra intención. Scarlett
Levantó la mirada. Sus ojos verdes se encontraron con los de él. No había reproche en ellos, sino una calma que incomodaba más que cualquier acusación. Desde mucho antes, mi padre solía decir que el viento del mar llevaba consigo la memoria de quienes respetaron la tierra que pisaban. Henry se irguió levemente. No supo si aquello era una alusión directa o una frase sin destinatario. Pero algo en su interior se tensó. El primer plato fue servido. Pescado a la mantequilla con alcaparras, acompañado de verduras salteadas. Scarlett comió con delicadeza. No mostró asombro ante la opulencia, ni se dejó intimidar por la solemnidad del ambiente. Para ella, aquel salón lleno de estuco y bronce era solo una escenografía. Lo real, lo que importaba, latía bajo las apariencias. ¿Y qué opina usted de esta mansión?, preguntó Henry, cruzando una pierna con naturalidad. ¿Cree que armoniza con el paisaje? Scarlett dejó los cubiertos con elegancia sobre el plato y bebió un sorbo de agua antes de responder. Es imponente. Diría incluso que demasiado. A veces, lo que se construye con prisa sobre cimientos inciertos termina por no sostenerse. Henry apoyó el codo sobre la mesa. Sonrió, pero su sonrisa ya no era tranquila. Había comenzado a sentir que aquella mujer no solo lo observaba, sino que lo desnudaba con sus palabras sin levantar la voz. «¿Sabe?», dijo él, dejando la copa a un lado. «Cuando la vi en mi recepción, tuve la sensación de que ya la conocía, pero no supe de dónde. Ahora que hablamos, empiezo a entender por qué. Su presencia no se olvida». Scarlett bajó la mirada apenas. Había algo peligroso en aquel tono. No era coqueteo, sino una forma velada de advertencia. Tal vez haya visto rostros parecidos en otras épocas. Algunos regresan para recordar lo que otros prefieren olvidar. El mayordomo entró entonces con el segundo plato, codorniz en salsa de higos, servida con arroz perfumado. Henry tomó el tenedor, pero no probó bocado. Sus pensamientos comenzaban a volverse densos. Cada palabra de Scarlett era como una gota de tinta en un vaso de agua clara. Lentamente iba tiñéndolo todo. «Usted no teme hablar con franqueza», comentó él, dejando el tenedor a un lado. «La franqueza es lo único que me queda», respondió ella con suavidad. «No tengo poder, ni fortuna, ni apellido limpio a ojos de la sociedad, pero tengo memoria». Henry entrecerró los ojos. Por primera vez en años sintió que perdía el control de una conversación. Estaba acostumbrado a que lo halagaran, a que las mujeres bajaran la mirada, a que los hombres esperaran su aprobación. Pero Scarlett no pedía nada, no le debía nada, y eso lo inquietaba más que cualquier amenaza. «¿Cuál es su apellido completo, si no le molesta que lo pregunte?», inquirió al fin, inclinándose hacia ella. Scarlett lo miró a los ojos. Su voz fue baja, pero firme. «Scarlett Davenport». El nombre cayó como una piedra en un estanque. Henry parpadeó. Por un segundo todo en él se paralizó. Davenport. El apellido resonó en su memoria como un eco antiguo, cubierto de polvo y silencio. Recordó un despacho oscuro, la firma de un contrato, una carta sin respuesta. Recordó el rostro severo de un senador caído en desgracia y el rumor de una familia olvidada por todos. No dijo nada, solo asintió y pidió que se sirviera el té. El resto del almuerzo transcurrió en un silencio espeso. Las palabras perdieron su ligereza y las miradas, antes tensas, se volvieron cargadas de una historia no contada. Scarlett terminó su taza. Se levantó con elegancia y agradeció la invitación con un leve movimiento de cabeza. Henry la acompañó hasta la puerta. No ofreció su brazo esta vez, solo la siguió con la mirada mientras descendía los escalones envuelta en la brisa del mar. Cuando el coche partió, él permaneció de pie, inmóvil, frente al umbral, como si hubiera visto un fantasma. En el interior, las copas aún brillaban sobre la mesa, pero el almuerzo no había sido una cortesía, había sido un campo de batalla, y Henry, sin saberlo del todo,
acababa de recibir el primer golpe. El reloj de Henry Cavendel marcaba las 5 de la mañana cuando se incorporó bruscamente en la cama, cubierto de sudor frío. Afuera, el cielo de Newport apenas comenzaba a clarear y las primeras aves apenas se atrevían a romper el silencio espeso que reinaba en su habitación. Respiraba con dificultad. En su pecho, una opresión desconocida lo mantenía atrapado entre el recuerdo y la inquietud. Otra vez la misma pesadilla, una figura de espaldas, caminando entre las ruinas de una mansión derrumbada, mientras su voz, calma y firme, le susurraba desde la bruma. «La tierra no olvida, Henry». Se frotó el rostro con ambas manos y se levantó, caminando descalzo por el suelo frío de mármol. Abrió las cortinas con un movimiento brusco y dejó que la luz tenue del amanecer inundara el cuarto. La brisa del mar, fresca y cortante, entró con violencia, pero no logró apaciguar el desasosiego que lo dominaba desde aquel almuerzo con Scarlett Davenport. Ese nombre, enterrado hacía tantos años en los rincones oscuros de su memoria, había regresado con la fuerza de un golpe certero. Desde aquel encuentro, Henry no había podido concentrarse en sus negocios. Su mente vagaba, inquieta entre rostros olvidados, documentos firmados con premura y silencios que, en su momento, creyó que el tiempo borraría. Pero el tiempo no había borrado nada, solo había cubierto la verdad con una capa delgada de olvido. Y ahora Scarlett la estaba levantando. Sin demora, Henry ordenó a su secretario personal una búsqueda discreta sobre el apellido Davenport. Quería todo: propiedades, archivos notariales, cartas, rumores, nombres vinculados. No debía dejar cabo suelto. En pocos días, los informes comenzaron a llegar. La familia había sido arruinada tras un escándalo legal vinculado a la venta de tierras estatales. El senador Charles Davenport había renunciado en medio de una presión mediática orquestada. Nada nuevo, nada que no hubiera sabido en su momento. Pero entre los documentos encontró una nota marginal, una observación hecha por uno de los asistentes del secretario. Existe la sospecha de que nunca se registró legalmente el traspaso de un lote específico del acantilado. El acta notarial de la escritura original no figura en los archivos públicos. Henry releyó la frase varias veces. El acta no figuraba. Una sombra se posó sobre su rostro. Era un detalle menor, una omisión que en otros tiempos habría ignorado. Pero ahora, con la aparición de Scarlett y su mirada imperturbable, todo detalle menor se volvía amenaza. La siguiente noche, incapaz de conciliar el sueño, descendió a su biblioteca personal. Encendió las lámparas de aceite y buscó, entre cientos de documentos encuadernados, los archivos de adquisiciones de su padre. Encontró finalmente una carpeta con papeles amarillentos, planos y contratos. El lote en cuestión estaba ahí, pero faltaba una firma, la más importante, la del senador Davenport. Lo que tenía en las manos no era una escritura de compra, sino una promesa de traspaso nunca concluida. Henry se dejó caer en el sillón de terciopelo, con la cabeza entre las manos. Su corazón latía con fuerza. No sabía si lo que sentía era culpa, temor o el principio de algo aún más oscuro. Lo cierto era que por primera vez en muchos años dudaba de la legitimidad de sus cimientos. Mientras tanto, en el extremo más humilde de la costa, Scarlett cruzaba las puertas de una casona modesta en la calle Reed. Allí vivía el señor Silas Morton, archivista retirado y viejo amigo de su padre. Un hombre enjuto, de barba blanca y manos manchadas de tinta, que conservaba la lucidez de los sabios silenciosos. Al recibirla, la abrazó con respeto y cariño, como quien saluda a la hija de un hombre noble. «Tu padre habría estado orgulloso de ti», dijo él tras leer en silencio el documento que ella había llevado. «Esta es la escritura original. No hay duda, firmada, sellada y fechada correctamente.
pero nunca fue ingresada al registro estatal. ¿Eso significa que está inválida?, preguntó Scarlett sin pestañear. No, significa que nunca fue refutada, y eso la vuelve aún más poderosa. Lo que aquí está escrito, si se presenta correctamente, puede cambiarlo todo. Scarlett cerró los ojos un instante. No sentía victoria ni júbilo, solo una calma dolorosa, como si al fin el mundo volviera a alinearse con lo que debió ser. Silas, al notar su expresión, apoyó su mano en la de ella. Tu lucha no será fácil, hija. Irás contra el hombre más poderoso de Newport. No lo subestimes. No lo hago, respondió ella. Pero él me subestimó a mí. Esa misma noche, Henry no resistió más. Subió a su carruaje sin escolta, cruzó la ciudad casi desierta y se detuvo frente a la cabaña de Scarlett, iluminada por la tenue luz de un quinqué. El mar rugía en la distancia y las ramas de los árboles se mecían con violencia. Tocó la puerta una sola vez. No llevaba sombrero ni bastón, solo el peso de una inquietud que no sabía cómo nombrar. Scarlett abrió. No pareció sorprendida. Vestía un batón sencillo y tenía el cabello suelto, lo que le daba un aire aún más vulnerable y, sin embargo, indomable. No preguntó por qué estaba allí. Se apartó apenas para dejarlo entrar. La cabaña olía a té de hierbas y a madera antigua. Henry caminó con torpeza, como si ese espacio, aunque modesto, lo intimidara más que los pasillos de su propia mansión. Se detuvo frente a la chimenea, donde un fuego tenue mantenía el calor. ¿Por qué ha venido?, preguntó Scarlett con voz baja. Henry tardó en responder. Se volvió hacia ella, pero no con arrogancia. No era el mismo hombre del almuerzo. Sus ojos tenían ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente. «Necesito saber», dijo al fin, «si tiene usted el documento». Scarlett no respondió de inmediato. Se acercó a la repisa, tomó una taza de té y se la ofreció. Él la aceptó, aunque no bebió. «Usted ya lo sabe, señor Cavendel. Lo ha sabido desde el primer momento en que escuchó mi apellido. No ha venido a preguntar. Ha venido a confirmar lo que su conciencia ya le gritaba». Él la miró en silencio, no encontró forma de negar lo evidente. «No busco escándalos ni venganza», continuó ella sin elevar la voz. «Solo justicia, no solo por mi padre, sino por mí, por lo que me arrebataron sin derecho, por cada puerta cerrada, por cada mirada de desprecio, por cada noche en que creí que debía callar para sobrevivir». Henry bajó la mirada. El peso de sus actos, antiguos y recientes, caía sobre sus hombros con una fuerza devastadora. En ella no había odio, solo una dignidad tan profunda que lo hacía sentir aún más pequeño. «No sabía», murmuró. «No sabía hasta qué punto». «No quiso saber», lo interrumpió ella con suavidad. «Y eso es más grave. El silencio es un privilegio que algunos usan para no mancharse. Pero yo no tuve ese privilegio. Yo viví entre los escombros de su comodidad». Hubo un largo silencio. El fuego chispeó con suavidad, como si aplaudiera en secreto. Henry se levantó, dejó la taza intacta sobre la mesa y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. «¿Qué va a hacer?», preguntó con un hilo de voz. «Lo justo», respondió ella. «Ni más ni menos». Él asintió sin fuerzas para responder. Salió al viento de la noche, con el rostro contraído por una emoción que no lograba descifrar. Montó en su carruaje y ordenó volver a casa. Mientras los caballos avanzaban por las calles oscuras, Henry Cavendel supo que, por primera vez en su vida, había conocido a alguien a quien no podía comprar, ni doblegar, ni ignorar. Y eso lo desvelaría muchas noches más. La mañana en que Scarlett Davenport cruzó las escalinatas del tribunal de Rhode Island, el cielo estaba cubierto por un manto gris, como si la ciudad misma presintiera la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. El aire olía a lluvia contenida, y una humedad persistente impregnaba las paredes de piedra del edificio judicial. Nada en el exterior,
anunciaba el estruendo social que habría de sacudir Newport antes del anochecer. Vestida con un conjunto sobrio de lana gris oscuro, guantes negros y un sombrero con velo discreto, Scarlett caminó con paso firme, acompañada por su primo Thomas, que sostenía una carpeta con documentos y notas legales. Sus ojos no titubeaban, no había temor, solo convicción. La seguridad de quien no exige nada que no le pertenezca, la serenidad de quien ha esperado años para hablar. El pasillo principal del juzgado estaba casi vacío a esa hora. El sonido de sus pasos sobre el mármol pulido resonaba con fuerza. Al llegar ante el secretario judicial, Scarlett entregó el documento que cambiaría el curso de su historia. La demanda estaba firmada, sellada y fundamentada. En ella se reclamaba la titularidad legal de los terrenos del acantilado sobre los que Henry Cavendel había edificado su mansión. La escritura original, auténtica y jamás invalidada, era la pieza clave, y ahora estaba en manos de la justicia. La noticia no tardó en salir del edificio y correr como un incendio entre las calles empedradas de Newport. Para el mediodía, los periódicos de la ciudad ya habían impreso una edición especial. El escándalo estalló con titulares altisonantes. Viuda empobrecida desafía al magnate Cavendel por su fortuna costera. Una mansión construida sobre un robo. La señorita Davenport reclama lo que el pasado le negó. La prensa sensacionalista encontró en la historia una mina de oro. Una mujer sola, sin fortuna ni poder, enfrentando al hombre más influyente del Estado. Era la narrativa perfecta, la injusticia heredada, el poder cuestionado, la voz que resurge desde las cenizas del desprecio. Algunos columnistas la llamaron valiente, otros imprudente, pero todos, sin excepción, escribieron su nombre. Henry recibió la noticia en su despacho, de manos de su secretario personal, mientras revisaba los contratos de un nuevo embarque de algodón hacia Charleston. Al leer el encabezado, su rostro se tornó pétreo. No preguntó nada. Solo cerró el periódico y pidió que cancelaran el almuerzo con los directivos del Banco de Comercio. Luego, caminó solo hasta la galería norte de su mansión, donde las vidrieras aún conservaban el polvo de la última tormenta. Allí permaneció largo rato, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte. El viento que venía del mar agitaba las cortinas con violencia. En su pecho, un tambor invisible comenzó a marcar el compás de una inquietud que ya no podía silenciar. Sabía lo que significaba esa demanda. Sabía que no se trataba solo de tierras, sino de la legitimidad misma de su poder, de la imagen que Newport había construido en torno a su apellido. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. A los 2 días, el gerente del banco que financiaba sus obras le pidió una reunión de carácter urgente. En tono cortés, pero firme, le solicitaron garantías adicionales hasta que el conflicto legal fuera resuelto. «Precaución, señor Cavendel», dijeron. «Usted comprende». Henry no respondió. Firmó los documentos, se levantó y salió sin despedirse. Esa noche, la velada que debía celebrarse en su honor en el Club de Industriales fue pospuesta sin explicación. Varias damas de la alta sociedad declinaron sus invitaciones. Algunas por lealtad a sus esposos banqueros, otras por miedo al escándalo, y otras simplemente porque no estaban dispuestas a ser asociadas con un hombre cuya riqueza ahora era cuestionada. Los cuchicheos comenzaron en los salones, en los mercados, en los cafés de la avenida principal. Nadie hablaba en voz alta, pero todos comentaban. Algunos afirmaban que Scarlett había inventado el documento. Otros decían que lo había guardado durante años, esperando el momento justo. No faltaron quienes insinuaran que entre ella y Cavendel había existido algo más que un desacuerdo legal. Todo Newport ardía en versiones, pero nadie se atrevía a desmentir la autenticidad del documento. La escritura era real.
y eso bastaba para desequilibrar el delicado tablero social. En medio del tumulto, hubo una escena que se volvió célebre en los días siguientes. Ocurrió en el Conservatorio de Música, durante un recital de piano al que asistió la flor y nata de la ciudad. Henry llegó acompañado por su socio, Richard Pennington. Al ingresar al salón, fue recibido con un silencio denso. Las conversaciones se detuvieron por un instante. Los abanicos cesaron su vaivén. Las miradas lo siguieron hasta que se sentó en la segunda fila. Fue entonces cuando Mrs. Adeline Norcross, viuda influyente y antigua amiga de la madre de Henry, se levantó de su asiento y se dirigió a él con paso decidido. Llevaba un vestido de terciopelo negro y un collar de perlas que descendía con elegancia sobre su escote. Al llegar frente a él, lo miró con frialdad y pronunció, en voz suficiente para ser oída por todos: «Un hombre puede tener barcos y oro, pero no carácter». Y luego, sin esperar respuesta, regresó a su asiento y abrió su abanico con gesto de desprecio. Henry permaneció inmóvil. Su mandíbula se tensó, pero no dijo una palabra. La música comenzó pocos segundos después, pero nadie volvió a oírla con atención. Scarlett, por su parte, había regresado a su cabaña después de presentar la demanda. No se dejó ver en público ni respondió a los reporteros que esperaban en la esquina de su calle. Mantuvo sus cortinas cerradas, pero no por temor. Pasaba los días revisando documentos junto a Thomas, caminando por la costa al atardecer y escribiendo cartas que no enviaba. Sabía que su nombre ocupaba las conversaciones de la ciudad, y sabía también que eso tenía un precio, pero estaba dispuesta a pagarlo. No le interesaban los aplausos ni los titulares. Su batalla no era contra la sociedad, sino contra el olvido, contra esa forma sutil de injusticia que arrasa en silencio, dejando en pie solo a quienes pueden permitirse no recordar. Ella recordaba, y esa era su fuerza. Una tarde, mientras tejía junto a la ventana, vio desde lejos cómo el carruaje de Henry pasaba frente a su casa. No se detuvo, solo disminuyó la marcha. Desde su asiento, él miró hacia la cabaña, pero no alcanzó a ver si había alguien observando. Scarlett, sin moverse, lo siguió con los ojos hasta que desapareció entre la niebla. Luego, volvió a su labor, como si nada hubiera ocurrido. El escándalo crecía. Pero ella, en su cabaña junto al acantilado, no temblaba. Sabía que la tormenta aún no había alcanzado su punto más alto, y sabía también que el silencio más poderoso no es el que calla, sino el que espera. Porque la verdad, cuando está lista, no necesita gritar, solo aparecer, como el amanecer sobre el mar, como el rostro de quien regresa después de haber sido ignorado, como el eco de una historia que se negó a morir. El tribunal de Rhode Island se alzaba sobrio y solemne en medio de la ciudad, como una reliquia de piedra que resguardaba la memoria de los hombres. Aquella mañana, la sala principal estaba repleta. La audiencia pública, anunciada en los periódicos con titulares mordaces y especulaciones sin medida, había atraído a la élite de Newport, a curiosos de las aldeas cercanas y a reporteros ansiosos de alimentar las páginas con escándalos, gestos y silencios. Pero más allá del espectáculo, lo que estaba a punto de desarrollarse era algo más profundo, un juicio no solo legal, sino moral. Scarlett Davenport entró en la sala con paso sereno, vestida con un traje de corte sencillo, gris oscuro, sin adornos ni concesiones a la vanidad. Su sombrero pequeño dejaba entrever el contorno delicado de su rostro, y sus ojos, velados por un brillo calmo, no se desviaban ni a derecha ni a izquierda. Caminó como quien conoce el peso del lugar que pisa, sin altivez, pero también sin temor. A su lado, Thomas llevaba los documentos organizados con expresión grave, aunque sus dedos delataban cierta tensión. Del otro extremo del recinto, Henry Cavendel,
Ocupaba su asiento junto a sus abogados. Vestía de negro riguroso, sin flor en el ojal. El rostro, más demacrado que de costumbre, conservaba sin embargo la compostura de los hombres habituados al poder. Pero en sus ojos grises se escondía algo que sólo los más atentos habrían notado. Una sombra de fatiga, de introspección, de desvelo. El juez Augustus Holland, hombre de rostro anguloso y voz serena, presidía la sala. Había seguido con atención el desarrollo del caso desde su inicio. Su reputación como hombre justo era incuestionable, y su presencia imponía respeto incluso a los más cínicos. Al dar inicio a la sesión, su mirada recorrió la sala, con la tranquilidad de quien ha visto muchos hombres caer, y algunos levantarse con honra. Los primeros testimonios fueron técnicos. Topógrafos, registradores de tierras y empleados del archivo estatal confirmaron que no existía en el registro ninguna escritura que anulara o reemplazara la presentada por Scarlett. El documento que ella había conservado durante tantos años era legítimo, completo y nunca revocado. La evidencia comenzaba a inclinar la balanza con la contundencia de lo inevitable. Cuando el abogado de Scarlett solicitó la palabra, la atención se intensificó. El hombre, de modales mesurados, presentó con voz firme los antecedentes de la familia Davenport, la historia de la propiedad y las circunstancias turbias bajo las cuales Henry Cavendel se benefició del traspaso. «No venimos a reclamar tierras por capricho», dijo, proyectando la voz con sobriedad. «Venimos a restituir un derecho que fue sepultado bajo el silencio y la conveniencia. La señorita Davenport no busca revancha, sino justicia. Y en esta sala, señorías, la justicia no puede esconderse detrás del oro». Luego pidió que Scarlett subiera al estrado. El murmullo fue contenido, como un suspiro colectivo. Scarlett caminó hasta el lugar designado y juró decir la verdad. Desde su asiento, Henry la observó con una mezcla de admiración, tensión y algo más profundo, remordimiento. El rostro de ella no temblaba. Sus manos reposaban sobre el regazo, entrelazadas, firmes. Las preguntas comenzaron. Scarlett respondió con precisión, sin dramatismo. Relató los hechos con claridad. El descubrimiento del documento, la historia de su padre, la pérdida de su estatus, los años de silencio y finalmente la decisión de actuar. Cada palabra era un hilo que tejía con delicadeza la imagen de una mujer que no pedía compasión, sino verdad. El abogado de Henry intentó entonces desacreditarla. Preguntó por qué no había presentado la escritura antes, insinuó motivos económicos, la acusó de buscar notoriedad. Scarlett lo escuchó con calma, y cuando llegó su turno de responder, su voz no se elevó, pero llenó la sala con una fuerza inesperada. Guardé silencio porque era lo que me enseñaron, que una dama soporta con dignidad, que una mujer sin nombre ni fortuna no debe alzar la voz. Pero mi silencio nunca fue aceptación, fue espera. Y cuando supe que mi momento había llegado, vine no por limosna, sino por lo que es mío. El público contuvo el aliento. Incluso los escépticos empezaban a ver en ella no solo a una demandante, sino a una figura que desafiaba con elegancia el abuso disfrazado de legalidad. Henry fue llamado a declarar al final de la jornada. Se levantó con paso lento, como si su cuerpo sintiera el peso del juicio antes que su mente. Subió al estrado y juró ante el juez, mientras todos lo miraban como si esperaran el gesto que lo definiera para siempre. Las preguntas fueron claras. El abogado de Scarlett lo llevó a revisar el proceso de adquisición de los terrenos, las fechas, los testigos, las omisiones. Henry respondió con corrección, pero sin el tono cortante de otras ocasiones. Por momentos, su voz vacilaba. Evitaba cruzar la mirada con Scarlett, aunque sabía que ella lo observaba. Cuando el juez Holland intervino directamente, el ambiente se tensó. «Señor Cavendel»,
dijo el juez. ¿Usted era consciente de que la escritura original nunca fue anulada formalmente? Hubo un silencio denso. Henry bajó los ojos. Sus dedos se entrelazaron sobre la mesa. Cuando habló, su voz fue más baja de lo habitual. En su momento, supuse que todo había sido resuelto, como se resolvían muchas cosas en aquellos años. Pero hoy no puedo afirmarlo. Esa frase fue suficiente para que se desatara un murmullo en la sala. El abogado intentó intervenir, pero el juez lo hizo callar con un gesto. Henry no dijo más. Volvió a su asiento con el rostro lívido. Al finalizar la sesión, el tribunal anunció que se tomaría unos días para deliberar. La audiencia se cerró con la solemnidad de una sentencia suspendida. El público comenzó a salir, aún en silencio, como si hubieran presenciado algo más íntimo que un juicio, una confesión velada, un duelo entre el peso del pasado y la redención posible. Esa noche, en su estudio, Henry encendió una lámpara y sacó papel y pluma. Comenzó a escribir una carta, no una declaración formal, sino algo más profundo, un intento de explicar lo inexplicable, de pedir perdón sin pedirlo. Las palabras fluían con dificultad. Se detuvo varias veces. Releyó, tachó, volvió a comenzar. Señorita Davenport, he visto hoy lo que no quise ver en años, y me he visto a mí mismo como nunca quise hacerlo. Escribió por más de una hora. Cuando terminó, dejó la carta sobre el escritorio, sin firmarla. La miró un largo rato, como si temiera que las palabras ardieran bajo la luz. No la envió. Solo apagó la lámpara y se quedó en la oscuridad, con la mirada clavada en la ventana, mientras afuera la lluvia comenzaba a caer con lentitud sobre la ciudad dormida. El juicio había comenzado, pero no el legal, el otro, el que se libra en el alma cuando ya no hay máscaras, ni discursos, ni testigos, solo la verdad, desnuda, aguardando. El tribunal estaba en silencio absoluto cuando el juez Augustus Holland regresó a la sala con la sentencia entre las manos. Afuera, el bullicio de la prensa y la multitud se percibía como un rumor lejano, amortiguado por las gruesas paredes de piedra y el peso invisible de la expectativa. Dentro, los presentes contenían el aliento, damas envueltas en encajes finos, caballeros de levita oscura y jóvenes reporteros con libretas en las manos formaban una audiencia diversa, unida por la misma urgencia de presenciar el desenlace de un escándalo que había fracturado la paz social de Newport. Scarlett estaba de pie, con las manos entrelazadas frente a su falda. Vestía de azul marino, sin adornos, pero con una elegancia natural que desmentía su origen empobrecido. A su lado, Thomas le susurró unas palabras, pero ella no apartó la mirada del estrado. Había esperado este momento no con ansiedad, sino con una serenidad templada en años de silencio. En el lado opuesto, Henry Cavendel permanecía inmóvil. Su postura erguida no lograba ocultar el desgaste de los días recientes. El cabello, usualmente ordenado con precisión, caía levemente sobre su frente. Sus ojos, oscuros por el insomnio, estaban clavados en el rostro del juez. No había altivez en él, solo un recogimiento amargo que lo hacía parecer mayor, como si el juicio hubiera desenterrado no solo documentos, sino también la verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. El juez Holland se acomodó las gafas y comenzó a leer con voz grave, pausada. Tras examinar las pruebas presentadas por ambas partes, y considerando la legalidad de la escritura original de fecha 12 de agosto de 1871, así como la ausencia de documentos que contradigan su validez, este tribunal declara que la propiedad ubicada en el acantilado sur de Newport, conocida actualmente como Terrenos Cavendel, pertenece legalmente a la señorita Scarlett Davenport. Una exhalación colectiva recorrió la sala, seguida de murmullos apenas contenidos. Las palabras eran irrefutables y, sin embargo, su peso tardaba en asentarse.
Scarlett cerró los ojos un instante. No sonrió, no lloró. Solo respiró hondo, como quien confirma lo que siempre supo. El juez continuó. La parte demandante queda, por tanto, en libertad de ejercer los derechos legales sobre dicho terreno, según lo estipulado por las leyes estatales. Se levanta la sesión. El golpe seco del mazo marcó el fin del proceso, pero no del desconcierto. Los asistentes comenzaron a levantarse, algunos indignados, otros sorprendidos y muchos profundamente conmovidos. Henry no se movió. Observó a Scarlett mientras ella recogía sus documentos con calma. Sus miradas se cruzaron un instante y fue suficiente. En los ojos de ella no había triunfo, ni burla, ni venganza. Solo una mirada firme, humana, infinitamente más poderosa que cualquier discurso. Horas más tarde, Newport era un hervidero. En los cafés, en las floristerías, en los pasillos de las mansiones, no se hablaba de otra cosa. ¿Qué haría ahora Scarlett Davenport? ¿Exigiría la demolición de la mansión? ¿Cobraría una indemnización escandalosa? ¿Alquilaría las tierras al mejor postor? Las apuestas eran tan diversas como los prejuicios. Nadie esperaba lo que ocurrió. Al día siguiente, Scarlett convocó a una reunión breve y pública frente al juzgado. Solo asistieron los periodistas y algunos vecinos. Vestida con la misma sobriedad de siempre, se paró frente a la prensa con una expresión serena y habló sin titubeos. «No deseo la demolición de la mansión Cavendel», dijo. «No reclamo compensaciones ni indemnizaciones. Solo solicito una cosa, que se reconstruya en el extremo del acantilado la pequeña cabaña donde mi familia vivió. Que vuelva a levantarse en el mismo terreno donde creció mi infancia, como símbolo de memoria y justicia. Nada más». El silencio fue inmediato. Nadie entendió su gesto. Algunos lo consideraron un acto de debilidad, otros una estrategia calculada para ganar simpatías. Pero hubo quienes, en lo más íntimo, vieron en aquella decisión una nobleza que no cabía en los moldes de la sociedad de la época. Henry se enteró de la decisión por el periódico de la tarde. Lo leyó en su despacho, solo, con la ventana abierta al mar. Las letras bailaban frente a sus ojos, pero el mensaje era claro. Scarlett había ganado, y sin embargo no lo había destruido. Había dejado en pie su mansión, su mundo, su fachada, y al hacerlo lo había desarmado más profundamente que cualquier juez. Cerró el periódico y se dirigió a su escritorio. Allí, en el mismo lugar donde había dejado la carta no firmada, la encontró intacta. La tomó entre los dedos, la releyó con lentitud, palabra por palabra, y comprendió, por fin, que no estaba listo para enviarla. No aún. Aquel papel contenía una verdad a medias, una culpa sin redención, un arrepentimiento incompleto. Lo rompió en 2, luego en 4, y lo arrojó al fuego. Esa noche recorrió los pasillos de su mansión como si los viera por primera vez. Cada mármol, cada candelabro, cada ventana era el reflejo de un hombre que había construido una vida sin mirar atrás. Pero ahora, lo que lo rodeaba no era grandeza, sino el eco de una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Qué quedó de él cuando se despojó de la verdad? La cabaña comenzó a reconstruirse 3 semanas después. Bajo la dirección de Thomas, los obreros trabajaron con respeto, siguiendo el plano original de la antigua vivienda Davenport. La estructura era sencilla: un porche de madera blanca, 2 habitaciones, una cocina modesta con ventana al mar. Nada más. Pero en ese gesto Scarlett dejaba algo en pie que no se medía en metros ni en ornamentos. Desde lejos, algunos observaban la obra con desconcierto, otros con respeto silencioso, y unos pocos con vergüenza. La misma vergüenza que habían negado durante años, cuando pasaban por la cabaña en ruinas sin atreverse a mirar. Una tarde, Scarlett se acercó al lugar donde los carpinteros terminaban de colocar las tejas. Tocó con la mano la madera aún húmeda. Respiró hondo.
Aquel era su espacio, no por lo que valía en dinero, sino por lo que representaba raíz, legado, dignidad. A lo lejos, Henry la vio desde lo alto de su balcón. No se atrevió a bajar, no todavía. Solo la observó, en silencio, como quien ve a alguien que ya no pertenece al mismo mundo, y sin embargo, nunca se había sentido tan cerca de alguien como en ese momento, porque había perdido más que una batalla legal. Había perdido una imagen falsa de sí mismo, y en esa pérdida comenzaba a vislumbrar algo que se parecía a la redención. Pero no era tiempo aún. El silencio debía madurar. El silencio debía enseñarle lo que el poder nunca pudo. Y en ese silencio, Henry Cavendel empezó a cambiar, sin testigos, sin discursos, solo con la mirada fija en aquella mujer que sin pedir nada lo había vencido. Y al hacerlo, lo había despertado. El otoño había llegado a Newport con un aliento dorado que envolvía los árboles y mecía las hojas secas por los senderos. La brisa del mar traía consigo un perfume salino que se mezclaba con el aroma terroso de los robles centenarios. La cabaña reconstruida se alzaba, serena y modesta, en el mismo terreno donde años atrás los días de Scarlett transcurrían entre risas, bordados y libros compartidos con su padre. El mismo umbral, la misma galería de madera, la misma vista hacia el acantilado. Pero ahora todo tenía el peso de la memoria recuperada. Scarlett abría las ventanas cada mañana con manos tranquilas, como quien honra un ritual sagrado. La luz entraba sesgada, pintando con tonos cálidos las paredes recién encaladas, y el silencio interior tenía la dignidad de lo auténtico. No necesitaba lujos, ni elogios públicos. Lo que poseía ahora era suyo en más de un sentido: las tierras, su nombre restaurado, y una paz que le había costado años de humillación y coraje. Una tarde cualquiera, sin previo anuncio ni escoltas, Henry Cavendel cruzó el sendero de grava que conducía a la cabaña. Llevaba un abrigo oscuro, sin flor, en el ojal, sin bastón ni guantes. El polvo de sus botas era el único indicio de que había caminado largo rato antes de decidirse a llegar. Scarlett lo vio desde la ventana y no se movió. Lo dejó llegar hasta el porche y solo entonces abrió la puerta. Sus miradas se encontraron bajo la luz tenue del atardecer. Ninguno de los dos sonrió. «No traigo discursos», dijo él con voz grave, sin levantarla más de lo necesario. «Ni justificaciones. Solo vine a decir que lo lamento». No hubo poesía en sus palabras. No buscó excusas ni adornos. Era apenas una frase desnuda, temblorosa, sostenida apenas por la vulnerabilidad de un hombre que ya no sabía cómo se pronunciaba el perdón. Scarlett sostuvo la mirada unos segundos más. Luego se hizo a un lado y le permitió entrar. La estancia principal estaba impregnada de la sencillez que definía a su dueña. Un par de sillones cubiertos de lino, una estantería con libros antiguos, un retrato ovalado del senador Davenport y un ramo de flores silvestres sobre la mesa de nogal. Henry recorrió el lugar con los ojos, sin atreverse a tocar nada. «¿Quieres sentarte?», preguntó Scarlett, sin afecto, pero sin dureza. Él asintió y se sentó frente a ella, al otro lado de la mesa. Por largos minutos no hubo conversación. Solo el crepitar de la leña en la chimenea y el leve sonido de una taza cuando Scarlett sirvió té. Henry lo aceptó con una inclinación de cabeza y bebió en silencio. El sabor le pareció cálido, sincero, como si esa taza hubiera esperado por él durante años. «No basta con decir que uno se arrepiente», dijo finalmente. «Por eso he comenzado a hacer lo que está en mis manos, no para borrar el pasado, sino para honrarlo». Sacó de su chaqueta un pequeño estuche de cuero. Lo abrió sobre la mesa. Dentro reposaban varias escrituras notariales, envejecidas por el tiempo, pero intactas. «Estas tierras», continuó, «las que alguna vez fueron de tu padre y que no llegaron a mi poder de manera limpia, ahora vuelven a ti,
Legalmente, completamente. Scarlett bajó la mirada hacia los papeles, pero no los tocó. No necesitaba corroborar su autenticidad. Lo que le importaba era el gesto y el hombre que ahora lo hacía. «No quiero recuperar propiedades», dijo ella con voz suave. «Ya recuperé lo esencial». Henry tragó saliva, apretó los labios y asintió. «Lo sé, pero era necesario para mí hacerlo. También he comenzado la construcción de una biblioteca pública. Llevará el nombre del senador Davenport. El terreno ya fue adquirido y no figuraré como donante. No quiero homenajes, solo reparar en algo el daño que permití». Scarlett lo miró por fin con otros ojos. No con ternura aún, pero sí con una humanidad que antes le había negado. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué harás ahora?». Henry dejó la taza sobre la mesa con un leve suspiro. «He renunciado temporalmente a mis compromisos sociales. Vendí uno de mis yates. Cancelé la temporada de invierno en Palm Beach. He vuelto a leer, a caminar, a dormir sin sedantes. Es poco, lo sé, pero estoy aprendiendo a existir sin esconderme en la vanidad». Un silencio denso se instaló entre ellos. No era incómodo, sino introspectivo, como si las palabras hubieran hecho lo suficiente por esa tarde y el resto tuviera que comunicarse en miradas, en gestos, en la respiración compartida. Henry se levantó poco después. No pidió quedarse más tiempo. No extendió la mano. Solo dijo: «Gracias por escucharme», y se marchó, dejando tras de sí el eco de un hombre que comenzaba a transformarse. Durante los días siguientes, Scarlett lo vio desde lejos. A veces en el mercado, caminando sin séquito. Otras en los muelles, observando las embarcaciones sin abordarlas. Ya no era el hombre que todos temían, ni el que todos envidiaban. Había en él una quietud desconocida, casi humilde, que descolocaba a los antiguos miembros del club naval y a los banqueros que solían inclinarse ante él. Un día, caminando por el sendero del acantilado, Scarlett lo encontró bajo el gran roble que había sobrevivido a la tormenta del 75. Estaba solo, con un libro cerrado en el regazo y la mirada perdida en el mar. «¿Puedo sentarme?», preguntó ella. Henry asintió y por primera vez sonrió sin tristeza. «Es tu árbol, al fin y al cabo», respondió. Se quedaron allí un buen rato, sin necesidad de hablar. El viento mecía las hojas secas y el sol descendía lentamente, tiñendo de ámbar los contornos del mundo. Bajo la sombra del roble, dos figuras compartían algo más que un pasado en conflicto, un presente sin máscaras. Scarlett aún no sabía qué haría con él. No era el momento de perdonar ni de amar, pero algo en su interior había cambiado. Ya no lo veía como un adversario derrotado, ni como un símbolo del poder que la había humillado. Lo veía como un hombre que se había despojado de su armadura, que caminaba con los pies descalzos sobre el mismo terreno que ella. Un hombre que, como el roble, se había mantenido en pie, pero ahora sabía doblarse ante el viento. Y en ese acto quizás comenzaba la verdadera historia. El verano agonizaba en Newport, dejando en el aire un aroma a gardenias y a despedida. Los días se acortaban con una lentitud melancólica, y el mar, manso bajo el atardecer, reflejaba los últimos tonos del oro que el sol había derramado sobre las mansiones junto al acantilado. Era la noche de la última recepción de la temporada, aquella que cada año marcaba el final de los bailes, los rumores y las apariencias. Sin embargo, esa vez el ambiente era distinto. Había un silencio extraño, como si toda la ciudad esperara algo que no sabía nombrar. La mansión Cavendale se alzaba en penumbra, iluminada apenas por lámparas de aceite que temblaban con el viento. No había orquesta completa, ni alfombra roja, ni carruajes desfilando con pompa. Solo unos pocos invitados, los suficientes para dar testimonio de un cierre discreto, casi íntimo. Henry Cavendale lo había dispuesto así.
Quería despedirse sin ostentación, sin los ruidos de los aplausos hipócritas que durante años habían acompañado su nombre. Entró al salón sin escolta, con paso firme pero pausado. Vestía un traje oscuro de lana ligera, el cuello de su camisa abierto sin corbata, algo impensable para la rigurosa sociedad de Newport. Algunos lo miraron con desconcierto, otros con lástima. Las conversaciones se apagaron por un instante y luego continuaron, pero más bajas, más tensas, como si temieran que sus palabras resonaran demasiado cerca de la verdad. Henry saludó a unos cuantos conocidos con una inclinación de cabeza. Ninguno se atrevió a mencionarle el juicio ni la derrota. Era un tema prohibido. Sin embargo, todos sabían que su presencia esa noche era un acto de dignidad, un adiós silencioso a la vida que alguna vez creyó indestructible. Mientras el reloj marcaba las 9, una figura femenina cruzó el umbral del salón principal. Scarlett Davenport había llegado. Llevaba un vestido de gasa color marfil, sencillo y elegante, sin adornos. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, y el velo de encaje que cubría parcialmente su rostro le daba una apariencia casi etérea. No llevaba joyas. No las necesitaba. En su mirada había algo más valioso que el brillo del oro: serenidad. El murmullo recorrió la sala. Algunos fingieron sorpresa, otros curiosidad. Nadie comprendía del todo qué hacía allí. No era invitada formalmente, y sin embargo, nadie tuvo el valor de detenerla. Scarlett caminó con paso lento, midiendo cada movimiento, consciente de que su sola presencia desafiaba a un mundo que alguna vez la había relegado al silencio. Henry la vio desde el otro extremo. No hizo ademán de acercarse de inmediato. La observó primero. La mujer que tenía frente a él ya no era la misma que había enfrentado en los tribunales, ni aquella que había aparecido en su puerta con un documento entre las manos. Era otra, o quizás era la misma, pero ahora libre del peso del dolor. Cuando sus miradas se encontraron, el ruido del salón pareció desvanecerse. Ninguno habló. Solo el lenguaje mudo de los ojos bastó para reconocerse sin máscaras, sin heridas abiertas, sin rencor. La música de un cuarteto comenzó a sonar en el fondo, suave, como un suspiro. Un vals lento llenó el aire con notas antiguas. Scarlett se detuvo junto a una ventana, mirando hacia los jardines iluminados por faroles. Henry finalmente se acercó. Su sombra se reflejó sobre el suelo de mármol antes que su voz. «No pensé verte esta noche», dijo él, en tono bajo. «Yo tampoco», respondió ella, sin apartar la vista del jardín. «Pero a veces uno asiste a su propio cierre sin saberlo». Henry asintió, sin saber si sonreír o lamentarlo. «No te he buscado en estas semanas», continuó. «No porque no quisiera, sino porque aprendí a no irrumpir en lo que no me pertenece». Scarlett lo miró entonces, por primera vez de cerca. En su rostro había una mezcla de cansancio y nobleza. Las arrugas en su frente parecían trazos de una historia vivida con intensidad, no con derrota. «Nada nos pertenece, Henry», dijo. «Ni las tierras, ni los nombres, ni siquiera las culpas. Solo lo que elegimos hacer con lo que queda». Él guardó silencio. No había argumento posible contra esa verdad. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia la terraza exterior, donde el aire fresco del mar prometía alivio. Scarlett fue una de las primeras en salir. Caminó por el sendero de piedra que bordeaba los rosales y descendió hacia el jardín inferior. Henry la siguió a cierta distancia sin que nadie lo notara. El sonido de las olas llegaba débil, entrecortado por el murmullo del viento. Bajo las luces tenues, Scarlett se detuvo frente al acantilado. La misma vista que había contemplado desde su infancia se desplegaba ahora ante ella, majestuosa y serena. El horizonte se teñía de un azul profundo, y el sol, en su último intento por resistir la noche, incendiaba el mar con destellos dorados. Henry se detuvo a pocos pasos de ella.
No dijo nada al principio. Se limitó a observarla, con la certeza de que aquel momento no debía romperse con palabras innecesarias. Cuando finalmente habló, su voz fue tan baja que el viento apenas logró llevarla hasta sus oídos. He pasado los últimos días preguntándome qué queda de un hombre cuando pierde todo lo que creía que lo definía, dijo. Y creo que la respuesta está aquí, frente a ti. Scarlett giró lentamente. Sus ojos reflejaron la luz del crepúsculo. ¿Y qué ves?, preguntó. Henry respiró hondo antes de responder. Veo a alguien que al fin comprendió que tenerlo todo no significa serlo todo. Ella sostuvo su mirada. Había ternura, pero también distancia, una frontera invisible que no dolía, sino que daba sentido. No necesito que te justifiques, dijo con calma. No vine para oír explicaciones, vine porque hay silencios que merecen compartirse antes de que el tiempo los borre. Él dio un paso más cerca. No la tocó, no se atrevió, pero la proximidad fue suficiente para que ambos sintieran el temblor contenido que solo los que se aman y no lo dicen pueden entender. No quiero ofrecerte nada, susurró Henry. No tengo promesas, ni futuro, solo este instante limpio. Si aceptas caminar conmigo esta noche, será sin títulos, sin deudas, solo como dos almas que, por fin, se reconocen. Scarlett lo miró en silencio. Luego asintió con suavidad. Caminaron lado a lado, sin prisa, siguiendo el sendero que bordeaba el acantilado. La música del vals llegaba desde la mansión como un eco lejano, casi irreal. No intercambiaron palabras. Cada paso era una conversación muda, cada mirada una confesión sin culpa. El viento jugaba con el velo de Scarlett, que se deslizaba por su hombro como una caricia invisible. Henry, por un instante, extendió la mano para evitar que se volara, pero se detuvo antes de tocarla. No era momento de posesión, era momento de respeto, de comprensión. Cuando llegaron al extremo del sendero, el sol terminaba de hundirse en el mar. Una bandada de aves cruzó el cielo, dibujando una curva perfecta sobre la línea del horizonte. Scarlett se detuvo. Henry también. Permanecieron allí, mirando el último resplandor dorado que bañaba el agua. «Este lugar fue testigo de todo», dijo ella. «De la arrogancia, del dolor, del juicio, y ahora, de la calma». Henry asintió. «El juicio más difícil fue el del alma», respondió. «Y no sé si salí vencedor». Scarlett sonrió apenas. «A veces no se trata de vencer, sino de comprender». El silencio volvió, pero era distinto. No pesaba. Era un silencio lleno, redondo, como si en él se concentrara la esencia de todo lo vivido. Permanecieron allí hasta que las luces de la mansión se apagaron una a una. La noche los envolvió con su manto oscuro, y el rumor del mar se volvió más claro, más cercano. Henry se volvió hacia ella, y por un instante quiso hablar, pero Scarlett lo detuvo con una mirada. No hacía falta decir nada más. El viento sopló con fuerza, llevando las últimas notas del vals hasta el acantilado. Scarlett cerró los ojos, respiró el aire del mar y pensó en su padre, en el pasado, en el peso de los nombres y en lo que había aprendido a soltar. Y entonces su voz, en un susurro apenas audible, pareció flotar en el aire, como una despedida para todos los que alguna vez creyeron que el poder era eterno. Algunos levantan imperios sobre el oro, otros sobre la memoria, pero solo el amor puede sostener lo que el poder jamás entendió. Henry bajó la cabeza sin lágrimas, con la serenidad de quien por fin entiende que la redención no se conquista, se merece. El mar rugió al pie del acantilado, y las luces lejanas de Newport parpadearon como luciérnagas. Dos figuras permanecieron allí, unidas no por promesas ni por destino, sino por la verdad. Bajo el cielo del fin del verano, el juicio del corazón había concluido.
9 años habían pasado desde aquella noche en que dos figuras caminaron en silencio al borde del acantilado, sin promesas ni exigencias, solo con el corazón dispuesto a comenzar de nuevo. La cabaña de Scarlett seguía en pie, robusta y serena, rodeada de hortensias silvestres que ella misma plantó donde antes solo había piedras y maleza. Desde su ventana se veía el mismo mar de entonces, pero en sus aguas danzaba ahora un reflejo distinto, el de una vida construida con paciencia, perdón y amor. No había lujo en sus días, pero tampoco ausencias. Henry, aquel hombre que un día creyó tenerlo todo, habitaba ahora ese mismo espacio con la humildad de quien aprendió a pedir permiso al mundo antes de caminar por él. Tuvieron una hija. La llamaron Celeste, una niña de ojos ámbar como su madre y carácter silencioso como su padre. Celeste crecía sin saber que sus padres habían estado alguna vez en extremos opuestos de una batalla. Crecía entre libros, paseos por la playa y tardes en la biblioteca pública que aún llevaba el nombre del senador Davenport. A veces preguntaba por qué las personas se detenían a saludar a su madre con tanto respeto, o por qué algunos hombres se quitaban el sombrero cuando Henry pasaba. Scarlett sonreía y respondía que los actos verdaderos no mueren nunca, solo cambian de forma. La sociedad de Newport ya no era la misma. La mansión Cavendale, intacta por fuera, había sido convertida en un centro para exposiciones artísticas y eventos culturales. Henry la cedió al municipio como un gesto final de renuncia. La habitación donde él había escrito una carta que nunca envió fue convertida en sala de lectura. Nadie lo supo, salvo Scarlett. Fue su último secreto compartido. Los antiguos aliados de Henry, aquellos que se alejaron en tiempos de escándalo, jamás recuperaron el brillo de antes. Algunos intentaron volver a cortejar el favor del nuevo matrimonio, pero encontraron una puerta siempre abierta y siempre inaccesible. No por venganza, sino porque Henry y Scarlett ya no pertenecían a ese mundo. Habían elegido el suyo propio, lejos de los aplausos, cerca de la verdad. Thomas, el primo de Scarlett, se convirtió en abogado de causas difíciles. Inspirado por la valentía de su prima, defendía a quienes no tenían voz. Nunca se casó, decía que su vocación era su única compañera fiel. A veces iba a cenar con la familia y se quedaba hasta tarde contando historias a Celeste, que lo admiraba como a un héroe de los libros. Y aunque los años pasaban con su ritmo sereno, Henry envejecía con dignidad. Las canas adornaban sus sienes, y las manos que una vez firmaron contratos sin leer ahora se ensuciaban en el jardín o acariciaban con ternura las páginas de los cuentos que le leía a su hija cada noche. Una tarde de otoño, mientras el viento dorado barría las hojas frente al porche, Scarlett encontró en un viejo cajón la carta rota que Henry había escrito antes del juicio. Él pensó que la había quemado, pero ella la rescató en silencio. Esa noche, sin decir una palabra, la dejó sobre la mesa intacta. Henry la leyó por fin, después de casi una década. Al terminar, la miró a los ojos y sin necesidad de palabras, supo que el amor no se había construido desde el perdón, sino desde el reconocimiento de lo que se había aprendido juntos. El mar seguía allí, el roble también. Ya no eran testigos de tormentas, sino guardianes de una historia que había transformado el poder en humildad, la herida en ternura, la justicia en paz. Y así, bajo un cielo sin estridencias, en un rincón olvidado por los mapas, pero eterno en la memoria, quedó grabado lo que muchos ignoraron y solo ellos supieron: que el amor no siempre llega cuando se espera ni en la forma que uno imagina. Pero cuando llega, con verdad y cicatrices, puede sostener lo que el oro, la gloria y la vanidad jamás pudieron. Porque hay historias que no necesitan monumentos, solo una cabaña junto al mar,
un silencio compartido y una vida vivida sin arrepentimientos. En un mundo donde el poder suele alzarse sobre el silencio de los débiles, la historia de Scarlett y Henry nos recuerda que la dignidad, la memoria y el amor pueden abrirse camino incluso en medio de las sombras más densas. Esta no fue solo una batalla legal por una tierra, sino un viaje profundo hacia la verdad, el arrepentimiento y la redención. Scarlett nos enseñó que nunca es tarde para alzar la voz, que la justicia puede vestirse de humildad y que la fuerza más poderosa no es el oro, sino la integridad. Henry, por su parte, nos mostró que incluso los corazones endurecidos por el orgullo pueden aprender a amar cuando se despojan de todo, excepto de la verdad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirlo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra memoria para que sepamos que formas parte de quienes valoran las historias que dejan huella. No olvides explorar otras narraciones similares que estoy dejando en las tarjetas. Todas ellas están llenas de emoción, drama y enseñanzas que nos conectan con lo más profundo del alma. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu apoyo mantiene vivo este canal y las historias que merecen ser contadas.